¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jerry Jiménez, hoy estoy en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Acompáñame en esta nueva aventura. Ese es el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Introducción a la antropología. Nuestro planeta tiene una antigüedad aproximada de 4.500 millones de años. La vida en sus mares comenzó hace unos 3.500 millones y desde entonces los continentes se han desplazado dando forma a las grandes regiones geográficas que ahora conocemos. Los primeros homínidos vivían en los bosques tropicales de África desde la actual región de Sahel al sur del Sahara hasta el sur de la provincia del Cabo en Sudáfrica. La familia de los homínidos comprende tres grandes géneros: Ardipithecus, Australopithecus y Homo, nuestro propio género, y cada uno se agrupan en las especies fósiles de acuerdo con su parecido. En el pasado existieron muchas especies de homínidos que caminaban en dos piernas y aunque ahora solo sobrevivimos nosotros los Homo sapiens. Las especies conviven y con el tiempo se suceden unas a otras, algunas se extinguen sin dejar descendencia, mientras que otras se transforman en nuevas especies dando lugar a un linaje que se proyecta hasta nuestros días. Esta es una pintura rupestre. A continuación vamos a ver una sala impresionante y es una de mis salas favoritas. Durante los últimos años del siglo XVIII de nuestra era, los pueblos que se habían asentado en el altiplano central después del abandono de Tula muestran un proceso de florecimiento político y cultural. Se producen entonces numerosos testimonios de un ideal pan-mesoamericano integrado esencialmente por mitos, deidades y cultos religiosos comunes. Las deidades principales patrocinan las conquistas guerreras, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y el sacrificio humano se transforma en el eje rector de parafernalia cotidiana. En este contexto donde se hicieron presentes los mexicas, conocidos también en los textos como aztecas o tenochcas. Este pueblo, que fundó su ciudad capital México Tenochtitlán en el año 1325 después de Cristo, se confrontó inmediatamente con sus vecinos, logró alianzas y venció a sus enemigos. Para mediados del siglo XV se puede hablar del mundo mexica por predominio de este grupo en gran parte de Mesoamérica, en donde impuso sus ideales religiosos, militares y políticos. Ahora les mostraré unas increíbles piezas mexicas que tiene este museo y son una de mis favoritas. Este es el Coatlicue, monumento que sintetiza numerosos significados y asociaciones del pensamiento y la estética de los antiguos mexicanos. Representa a una mujer decapitada y parcialmente desmembrada, con atributos que la relacionan con la tierra, la muerte y con seres sobrenaturales del cielo nocturno. Procedencia: ángulo sureste del Zócalo, centro histórico de la Ciudad de México. Este es el altar del árbol sagrado. En las cuatro caras laterales presenta diseños labrados en bajorrelieve al estilo que caracterizó la región del sur de la Cuenca de México, de donde provenían magníficos escultores. Destaca la imagen de un árbol florido que muestra sus raíces y un ave posada en la copa. La cavidad superior fue practicada en la época virreinal. Esta es la Piedra del Sol. El monumento escultórico que por excelencia identifica a los mexicas es la Piedra del Sol, descubierta en diciembre de 1790 en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España. Por su contenido simbólico en el que se advierten los nombres de los días y los soles cosmogónicos, se le llamó injustificadamente calendario azteca.
Procedencia esquina sureste de la Plaza Mayor, centro histórico de la Ciudad de México. Les comparto una foto mía con esta increíble pieza. La gran cantidad de esculturas del arte mexica que representa serpientes indica que su imagen se colocaba en varios lugares de la ciudad. Procedencia esquina de las calles del Carmen y Justo Sierra, centro histórico de la Ciudad de México. Los pochtecas y las rutas comerciales. Los comerciantes o pochtecas fueron los verdaderos artífices de la actividad cambiaria durante la época mexica. Ellos trazaron diferentes rutas comerciales que los comunicaban con todos los ricos territorios que componían el imperio. Esta área del museo tiene piezas súper interesantes. Cuando visites este museo no puedes perderte el área mexica. Este es uno de mis museos favoritos. Las ciudades de México, Tenochtitlán y su gemela Tlatelolco se caracterizaron por haber sido construidas en islas surgidas por promontorios lodosos en un margen occidental del lago de Texcoco. Estas urbes aprovecharon las experiencias de los pueblos chinamperos de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic para llevar a cabo su crecimiento urbano. Los edificios sagrados de México, Tenochtitlán. Hacia finales del siglo XV, en su época de esplendor, los edificios consagrados a los dioses en México, Tenochtitlán, se ornamentaban con magníficas esculturas y recipientes ceremoniales, cuyo simbolismo exaltaba el poder de las deidades como crearon el universo y se mostraba el fervor y la devoción de los hombres. Estas son réplicas de códices mexicas. Los campesinos que vivían en las chinampas en los alrededores de México, Tenochtitlán, o bien aquellos que habitaban en las orillas del lago, construían sus casas sobre plataformas de lodo, sus paredes eran de madera y varas recubiertas de barro y los techos de paja. Los más afortunados tenían su cocina en un pequeño cuarto anexo a la habitación principal. Esta es una maqueta del mercado de Tlatelolco. Desde sus orígenes, Tlatelolco se dedicó esencialmente al comercio llamado en lengua náhuatl Pochilcayol, el arte de intercambiar. Esta área mexica me ha dejado impresionado de cómo vivían nuestros antepasados. Todos los pueblos de la antigua Mesoamérica compartieron la práctica del juego de la pelota, deporte ritual que tenía como propósito determinar los peligros a los que se enfrentaba el sol en su diario recorrido por el plano celeste y de esta manera conjurar su posible destrucción. Para el tiempo de los mexicas, el sagrado juego de pelota se llamaba Uyamalitzli, palabra que deriva del hule, material con el que se elaboraba la pelota, que era movida hábilmente por los jugadores, obteniendo el singular rebote que sorprendió a los conquistadores europeos. Los periodos epiclásico y posclásico temprano en el altiplano central. En esta sala se presenta el desarrollo cultural del centro de México durante los periodos de epiclásico 650-900 después de Cristo, posclásico temprano 900 a 1250 después de Cristo, principios de posclásico tardío 1250 a 1521 después de Cristo. Cuando Teotihuacán, la más poderosa ciudad del centro de México del periodo clásico, comenzó a perder importancia alrededor del año 600, buena parte de sus habitantes migraron hacia otras regiones y nuevas ciudades surgieron para competir por el control de las rutas de intercambio teotihuacanas con la costa del Golfo, Guerrero, Oaxaca y el área maya. Este periodo se caracterizó por el acentuado movimiento de poblaciones que fundaron nuevos centros de poder, así como la inestabilidad política de estas ciudades-estado. Asimismo, los flujos poblacionales posibilitaron las combinaciones de tradiciones culturales y este proceso dio lugar a la generación de síntesis ideológicas.
El troje purépecha. Se conoce como troje a una construcción hecha totalmente de madera de pino. Una de sus principales características son sus muros erigidos con gruesos tablones ensablados en las esquinas de tal forma. Otra característica es la presencia de un tapanco cubierto por un techo de tejamanil. Las culturas de Oaxaca. La región de Oaxaca. La antigua región de Oaxaca fue el escenario donde vivieron los hombres de las nubes, quienes dejaron un legado de gran riqueza arqueológica y una importante tradición cultural. Oaxacac fue fundada en 1486 como guarnición militar por Moctezuma II. Los primeros pobladores llegaron hacia 10.000 años antes de Cristo. Su presencia se evidencia en abundantes campamentos en los valles centrales y en la Mixteca Alta. Alrededor de 7000 a.C. se inició la agricultura y en 1500 a.C. surgieron las comunidades sedentarias con el primer centro de poder político oaxaqueño, San José Mogote. Fueron los constructores de la más importante ciudad prehispánica de Oaxaca, Monte Albán, que desde su fundación fue la rectora cultural de la región. La capital zapoteca contiene una de las más bellas plazas prehispánicas. Los zapotecos se llamaban a sí mismos gente de las nubes. Ben-Sa, la designación zapoteca es Nahual y significa pueblo del zapote. Su sociedad estaba dividida en nobles, sacerdotes, pueblo y esclavos. Las culturas del Golfo. Los orígenes de la cultura olmeca se remontan al periodo preclásico, aproximadamente en el año 1200 a.C. Estos grupos eran cazadores, recolectores y pescadores quienes se asentaron cerca de las fuentes de agua de los ríos y lagunas. Se han localizado más de 30 sitios arqueológicos, entre ellos San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. El arte olmeca se caracteriza por la elaboración de cabezas monumentales de altares, así como la representación de personajes con cabeza deformada y boca tipo jaguar. Algunos no son representados como seres regordetes asexuados. La primera cultura en desarrollarse fue la olmeca. El área maya. La civilización maya es sin duda la más brillante y compleja de las antiguas sociedades del continente americano. Se ha dividido para su estudio en 3 zonas principales. La zona norte comprende los estados de Yucatán y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. La zona central se extiende desde la laguna de Tupilco en Tabasco hasta el río Ulúa en Honduras, incluye parte de Tabasco y de Chiapas, el sur de Campeche y de Quintana Roo, Belice, el Petén guatemalteco y las tierras adyacentes al este y al oeste. La zona sur abarca la parte más elevada de la tierra maya y los litorales del Pacífico a partir de Chiapas, Guatemala y la porción occidental de El Salvador. Esta es una de mis piezas favoritas de la cultura maya. Los primeros pobladores del área maya fueron cazadores y recolectores que recorrieron las regiones de por lo menos el año 100.000 a.C., entre los años 6000 y 1800 a.C. Estos grupos empezaron a concentrarse en zonas más favorables como los manglares, las lagunas, las costas y los litorales, donde las fuentes de alimento estaban disponibles durante todo el año. El esplendor de Chichén Itzá. La consolidación de Chichén Itzá como centro de poder de la península de Yucatán a partir del año 1000 después de Cristo marcó un hito de la historia prehispánica del área. Por primera vez una sola ciudad controlaba la economía y política, se elaboró una visión del mundo con innovadores conceptos religiosos y sociales y una estructura económica diferente. La serpiente emplumada de Chichén Itzá, Yucatán. En la plataforma de Venus en Chichén Itzá se han encontrado más de 12 cabezas como esta. Ofrendas en el cenote sagrado de Chichén Itzá. El cenote tiene entre 50 y 60 metros de diámetro y del borde al fondo sus paredes son lisas y verticales. A principios del siglo XIX se extrajeron las primeras piezas, pero no se estableció ningún procedimiento para registrar su ubicación. Hacia finales del decenio de 1960 se realizó una exploración arqueológica con mayor rigor. En estas vitrinas se muestran algunos de los objetos encontrados en el cenote. Las condiciones constantes de humedad permitieron la conservación de materiales tan frágiles como son textiles, la cestería y la madera. En Chichén Itzá también se han encontrado estas piezas increíbles. Mayapán y los últimos reinos mayas, posclásico tardío.
Tras la caída de Chichén Itzá y después de 50 años de conflictos y movimientos sociales, hacia 1250 después de Cristo emerge Mayapán, el nuevo reino que gozaría brevemente de gran poder. Esta es una copia del libro de Chilam Balam de Ixil, Yucatán. Esta es una réplica de la zona arqueológica de Bonampak, Chiapas. Sin duda los mayas nos han dejado un gran legado. Las culturas en el occidente de México. La región del occidente de México abarca los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, parte de Guanajuato y Guerrero, que presentan una problemática especial. En esta zona se desarrollaron diversas culturas cuyos vestigios datan desde 1800 a.C. hasta la conquista española en 1521. Este periodo formativo se fecha entre 1800 a.C., 200 después de Cristo y comprende las culturas Capacha de Colima, el Opeño de Michoacán, Chapícuaro en Guanajuato, la presencia olmeca y San Jerónimo en Guerrero, así como el inicio de la tradición de tumbas de Tiro. La época entre 200 y 900 después de Cristo se distingue por el apogeo de las tumbas de Tiro, localizada en los actuales estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Esta tradición termina en el año 600 después de Cristo y se inician los desarrollos locales de estos estados. En Guerrero se nota la influencia teotihuacana y la cultura mezcala. De 900 a 1521 es un periodo en el que sobresale la cultura Aztatlán, en Sinaloa y Nayarit la de los Tarascos en Michoacán, que formaron un señorío fuerte que impuso una gran parte del occidente y nunca fue dominado por los mexicas. Las figuras humanas están en plenas de realismo y expresión. Representan personajes de la vida cotidiana que nos muestran el modo de vida de los pobladores de estas. Aquí podemos ver una cueva pintada. Las culturas del norte. Las evidencias más antiguas de la presencia humana en este lugar corresponden a la etapa lítica 30.000 a.C. a 2500 a.C. Durante el periodo clásico y posclásico temprano 200 a 1200 las condiciones climatológicas en el norte fueron más favorables para la agricultura. Así el área mesoamericana alcanzó su mayor expansión territorial hacia el norte y pueblos sedentarios que se encontraban integrados a la tradición cultural de Mesoamérica comenzaron a poblar en las tierras norteñas. Durante este tiempo los territorios del norte fueron una eficiente vía de intercambio de bienes y elementos culturales en ambas regiones. En tierras norteñas se obtenían productos de origen mineral que eran muy apreciados por los pueblos mesoamericanos, tales como la turquesa proveniente de la zona de Altavista y el cinabrio de las minas de la Sierra Gorda. No te puedes perder esta saga cuando visites el museo. Sin duda México es un país muy rico en culturas. Te recomiendo visitar este museo cuando vayas a la Ciudad de México. Nuestros antepasados nos han dejado un gran legado arqueológico. Muchas gracias por ver mi video. No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Nos vemos hasta la próxima.